Antes de nada, muchas gracias a todo el mundo por haber asistido a esta jornada. Un viernes bastante frío. Y antes de empezar con la charla en sí, vamos a hacer una pequeña introducción. El martes pasado, un grupo bastante numeroso de mujeres y de hombres, entre quienes nos encontrábamos muchas de las personas que estamos aquí ahora en esta sala, nos manifestamos por el centro de la ciudad para dejar bien claro que no vamos a dar ni un paso atrás en igualdad, que los derechos de las mujeres no son una moneda de cambio y que sí existe una violencia específica contra nosotras. Hoy nos hemos despertado con una muestra más de esta cruda realidad que nos interpela como sociedad supuestamente democrática. Un nuevo asesinato machista. Rebeca Santamaría, vecina de Zaragoza y asesinada por el mismo hombre que ya había sido condenado por el asesinato de su anterior mujer hace 14 años y al que había defendido en ese proceso. Si os parece bien, además de expresar nuestras repulsas de esta violencia que no cesa, vamos a guardar un minuto de silencio. Terminamos con una consigna que las feministas coreamos en todas las manifestaciones prácticamente y que es la constatación de una realidad. Esto no es un caso aislado, tiene nombre y se llama patriarcado. Y después de esta pequeña introducción vamos a pasar a presentar a nuestras ponentes de hoy. Por orden de intervención. Aquí a mi lado está Paula Areso, es fisioterapeuta de la atención primaria. Comenzó su trayectoria profesional en el Hospital de Santiago de Miranda de Ebro, Santiago Apóstol, para pasar después a la atención primaria, donde lleva más de 20 años trabajando. Ha trabajado en la zona del Bierzo y en Medina de Pomar antes de aterrizar aquí en la ciudad de Burgos, en los llamados centros de salud centrales, el Cristóbal Acosta y el López Sáenz, en la unidad de fisioterapia. Es miembro de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, en constante búsqueda de formación e información en dolor crónico y con una amplia experiencia en grupos de educación en fibromialgia y educación para la salud a pacientes con dolor crónico. Eso por decir solamente dos cositas, porque lo importante es escucharlas. Muchas gracias por venir y te dejo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenida. Perdona, mejor os presento a las dos seguidas. Para no interrumpir luego la intervención. Pilar Sánchez es médica de atención primaria y ha trabajado durante bastantes años en centros de la provincia, sobre todo en la zona de las Merindades, en Aranda de Duero y en Lerma. Forma parte del Grupo de Comunicación y Salud y del Comité de Ética del área de Burgos, además de pertenecer, en este caso, a la Asociación de Mujeres y Patria desde su fundación. De hecho, es nuestra presidenta. ¿Vale? Ahora sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a IPATIA por organizar estas charlas de mujeres y salud y por incluir el dolor en una de estas charlas y contar con nosotras para estar hoy aquí con vosotras. Para nosotras es una suerte poder hablar de este tema que tanto nos apasiona, ¿no? Como es el dolor. Bueno, hoy, como dice la charla, vamos a hablar de las nuevas perspectivas ante el dolor. Los nuevos conocimientos, los nuevos descubrimientos que se han hecho y cómo podemos aplicar estos nuevos conocimientos en el tratamiento. Una nueva forma de ver el dolor. Antes de nada, quiero aclarar que aquí vamos a hablar hoy de dolor crónico.
Esto es importante porque todo lo que vamos a decir va a estar enfocado hacia este tipo de dolor. Una pequeña diferenciación, primero sobre el dolor agudo del dolor crónico, para que así ya luego sigamos toda la charla bien. El dolor agudo es aquel que conocemos perfectamente porque es el que va asociado a un daño en concreto, a un martillazo en un dedo, a una torcedura de un pie, a una muela inflamada. Todos lo asociamos muy bien a ese daño. Es un dolor que cuando el daño cesa, el dolor va desapareciendo y que es muy concreto, muy concreto en la zona donde yo tengo la lesión y que responde muy bien a los analgésicos que me tome. Y además que tiene una función muy importante, que es la función del dolor, que es una función de protección. Me avisa de que algo está pasando para que yo pues, ponga remedio a esta situación. De hecho, hay personas que nacen sin esta capacidad de sentir el dolor y van haciéndose averías todo el rato, ¿no? Y tienen una esperanza de vida muy corta. Por otro lado, el dolor que nos preocupa aquí es el crónico. Además de su definición que lleva más de 3 meses de evolución, es un dolor que no va asociado a un daño en concreto, no tiene una localización determinada y sobre todo que ha perdido esa función de protección. Es un dolor que no me sirve para nada. Y que una vez que se han recuperado los tejidos o incluso en ausencia de ninguna lesión, yo sigo teniendo dolor, no es un síntoma de nada. Y bueno, según la OMS, la salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social, y la enfermedad es la pérdida de función de alguna de estas capacidades. Entonces podríamos decir que el dolor crónico es en sí mismo, por sí solo, una enfermedad. ¿Vale? Bueno, fijaros qué importante es que según las estadísticas, el 17,25% de los españoles sufren dolor crónico. Y por otro lado, nosotras en nuestras consultas de atención primaria, donde es uno de los principales motivos de consulta, siempre vemos que hay más mujeres que hombres. Esto es una percepción nuestra a diario, pero las estadísticas también lo dicen. El 61% de los pacientes dolor crónicos son mujeres, el 39% hombres. Probablemente luego, según vaya avanzando la charla, podremos entender un poco el porqué de estas diferencias de estadística. Pero no es solo dolor, porque un dolor crónico perpetuado en el tiempo afecta a muchas más esferas de la vida de las personas. El 50% de estas personas sienten cansancio todo el tiempo. El 40% indefensión e incapacidad para pensar. 36% un impacto negativo en la familia y en los amigos. El 27% aislamiento social y casi el 50% tienen depresión o alteraciones en el sueño. Como vemos, no es solo dolor, ¿eh? Y hemos visto antes que el 17% de la población tiene dolor. Solo en esta sala, que no llega a 200 personas, ¿verdad? Podemos hacer un cálculo rápido de cuántas personas habría aquí que padecen dolor crónico, o si no, a cuántas amigas, madres, hijos, parejas tenemos que lo pueden padecer. Es algo que afecta bastante. Y luego he querido apartar en una diapositiva distinta la percepción de estos pacientes en su atención sanitaria. El 29% de estos pacientes sienten que no están del todo bien atendidos. Esto, como estamos aquí varios profesionales sanitarios, creo que es un toque de atención para ver que a lo mejor podemos hacer las cosas de otra manera. Bueno, como os hemos dicho, el título de la charla es Nuevas perspectivas para el dolor. A mí me gusta siempre empezar estas charlas o cuando hacemos grupos de educación en los centros de salud con este título, Reenfocando el dolor. En los últimos 30 años hemos aprendido más de dolor que en todos los años anteriores. Se ha aprendido tanto y se ha cambiado tanto los conocimientos y la forma de entenderlo que podemos hablar de un cambio de paradigma. A mí me gusta comparar un cambio de paradigma con ponerme unas gafas distintas para ver la misma situación. Sería un poco como hace el movimiento feminista, que se pone sus gafas moradas para ver la vida, para ver las cosas.
Vale, pues mi ilusión sería que al final de la charla todos o algunos de vosotros os empecéis a poner estas gafas para ver el dolor, o por lo menos tengáis curiosidad de que hay otra forma de verlo. No solo porque es información actualizada, información con evidencia científica, sino también porque es una forma de verlo mucho más esperanzadora. Así que vamos allá. Bueno, primero, de una forma muy breve, las referencias en quién de quién hemos aprendido. Estos señores que están sentados en un sofá son dos fisioterapeutas australianos, Mosley y Butler, que escribieron este libro tan interesante explicando el dolor y que han sido pioneros a nivel mundial en este tema de educar a los pacientes. Más cerca de nosotros está Arturo Goicoechea, es un neurólogo vitoriano que es un gran divulgador de este nuevo paradigma y escribió este librito que tal vez conozcáis, el de Migraña, una pesadilla cerebral. Y dejo para el final a María Jesús Barremengoa, una gran profesional, una médica de atención primaria de Bilbao, que también ha sido pionera en su campo, ha creado unos grupos de educación para la fibromialgia y nosotras tuvimos la oportunidad hace 2 años de acudir allá a Bilbao y aprender con ella. Bueno, pues pasamos un poco. Como hemos dicho que esto ha sido un cambio de paradigma y que hasta ahora veíamos las cosas de otra manera, vamos a ver cómo lo veíamos y en qué nos inspirábamos. Hasta hace nada, hasta mitad del siglo pasado, hemos estado viendo el dolor como lo vio Descartes. En 1664 escribió este libro del Homme y en él explicaba el dolor. Y decía que el dolor era una señal que entraba desde la periferia del cuerpo y llegaba a la consciencia. Pone este famoso dibujo de un niño que se está quemando y cómo sube un cable hasta su cerebro para que sea consciente, le llega el dolor. De esta forma, el dolor podemos ver que para Descartes era un input, era algo que llegaba desde fuera hacia adentro. ¿Vale? Sería algo así, algo tan directo como tiro de una cuerda y al otro lado suena una campana. Algo así. Bueno, este esquema sería el de ahora, sería el del siglo XXI. Ya hemos dejado al hombrecillo de Descartes con su única dirección para tener ahora una doble dirección. Lo que entra en nuestro cuerpo desde fuera no es dolor, son señales de peligro, luego veremos un poquito más qué significa eso, y llega a nuestro cerebro y es luego el cerebro el que genera el dolor. ¿Vale? El dolor habría dejado de ser un input para convertirse en un output, algo que sale de allí. Siempre que decimos que el cerebro es el generador del dolor, lo puedo ver en algunas de vuestras caras, crea cierta inquietud, ¿verdad? Porque parece que decimos que el dolor nos lo inventamos, o que el dolor no es real, o que es algo psicológico. Y no, nosotros a partir de ahora vamos a mirar en nuestra forma, en el nuevo paradigma, miramos al cerebro, estamos muy atentos a cómo funciona, pero siempre insistimos en que el dolor es real. ¿Vale? El dolor no es algo psicológico, no es algo inventado, el dolor es real y vamos a ver si durante la charla podemos ir entendiendo cómo va a funcionar. ¿Vale? Bueno, mirad, la definición de dolor de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, hasta aquí todo de acuerdo, asociada a una lesión tisular, a unos daños en los tejidos existentes o potenciales y que se describen como ocasionados por dicha lesión. Es decir, yo describo que tengo algo, pero ese algo puede existir o puede no existir. Para mí esto es lo fundamental, fue lo que a mí me hizo ver a partir de esta definición y a partir de empezar a ver el nuevo paradigma, a ver el dolor de otra manera. Es decir, podemos tener o no tener daño, lo que sí que tendremos es dolor.
Si la primera idea de la charla es que el dolor es real, la segunda, que es muy importante y que es básica para entenderlo así, es que el dolor no es igual al daño. Bueno, como toda la vida hemos asociado que si algo me duele es que algo tendré, ¿no? Que dolor y daño han ido juntos siempre, vamos a ver unos ejemplos que nos pueden ayudar a ver esto de otra manera. Bueno, el primero es este carpintero americano que estando en su trabajo, pisó un clavo y se moría de dolor. No dejaba que sus compañeros le tocaran, no podía con el pie. Entonces le llevaron al hospital y tampoco dejaba que nadie le tocara, así que le sedaron. Y cuando le quitaron el zapato, descubrieron que el clavo estaba en un espacio interdigital, estaba entre dos dedos y apenas le había pasado nada. Bueno, tenía dolor muchísimo, tenía dolor, mucho dolor. Su dolor era real, sí, su dolor era real. ¿Tenía daño? No tenía daño. Sin embargo, tenía mucho dolor y su dolor era real. Bueno, pues este sería un ejemplo muy claro de dolor sin daño. Vamos a ver ahora un ejemplo contrario, un ejemplo de mucho daño o del daño sin dolor. Mira, este es un mozo de los Sanfermines del 2014 que tiene una avería bastante grande, ¿no? Tiene daños, sí. Le había cogido el toro y tenía esa avería en la pierna izquierda. ¿Tiene dolor? Pues parece que no, mirad su cara, mirad su zancada, tiene una zancada perfecta y no parece que tenga dolor. Tiene un problema más gordo en la retaguardia, ¿verdad? Que no le permite sentir dolor. Probablemente cuando este mozo llegara a la ambulancia sí que empezaría a sentir bastante dolor, pero en este momento tiene dolor, tiene daño, mucho daño, pero no tiene dolor. Bueno, no sé si ahora a partir de estos ejemplos os acordáis de momentos cotidianos de vuestra vida que os haya pasado algo así. Uno muy claro es este, el de descubrirme un moretón, un hematoma, y no acordarme cuándo me lo he hecho. ¿Tengo daños? Sí, claro, algo me ha pasado porque tengo un hematoma en la pierna y sin embargo no he tenido dolor cuando me lo he hecho. No me he enterado, No me he enterado. Bueno, pues repito, la segunda idea importante, que el dolor no es igual al daño. Vale, entonces, ¿cómo funciona? ¿No? Si hasta ahora pensaba que el daño me producía dolor y ahora resulta que no es así, ¿cómo funciona? Bueno, pues hemos dicho que nuestro protagonista es el cerebro y vamos a empezar a ver al cerebro como un órgano que gestiona la seguridad del individuo. Acordaos que hemos dicho antes que el dolor era un sistema de protección de nuestro cuerpo. Vamos a empezar a ver el cerebro como un órgano que gestiona nuestra seguridad, que va a ser como una gran central de una fábrica que se encarga de ver si hay un fuego en un sitio o si este señor se ha dormido en su puesto de trabajo o si, bueno, que va a ir recibiendo información. Pues el cerebro va a hacer lo mismo, va a ir recibiendo información de las cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo, de los niveles de azúcar o de la tensión y también de las cosas que pasan fuera, de si hace más frío, de si hace más calor, de si algo está pisando mi pie para avisarme que lo retire, por ejemplo. Este cerebro va a trabajar todo el rato, las 24 horas del día. Cuando duermo, también. Y siempre se encarga de esta función de protección. Vale. Hemos dicho que podemos pensar que Descartes entendía que había sensores de dolor. Hemos dicho que no hay sensores de dolor. ¿Qué es lo que hay entonces en nuestra piel, en nuestro cuerpo? ¿Cómo recibimos la información? Lo que tenemos son unos nociceptores
que para llamarlos de una forma que entendamos mejor, los podemos llamar unos sensores de peligro. Estos sensores de peligro hay de 3 tipos. Unos reciben la información mecánica, otros reciben la información térmica, si me acerco mucho al calor o al frío, y otros reciben la información química, si estoy en contacto con alguna sustancia abrasiva. Y esta es la información que va a subir a mi cerebro. Esta es la información que se va, estos son los inputs, esta es la información que va a ir de fuera hacia adentro. Entran por el asta posterior de mi médula espinal y suben y llegan al cerebro. Y una vez allí van a empezar a opinar sobre esta información que ha llegado, van a empezar a activarse diferentes áreas del cerebro, que no voy a entrar mucho aquí, pero que ya podemos ver en la cabeza de este señor cómo todas las áreas se van conectando unas con otras, de esto nos hablará luego Pilar, y van a ir interviniendo para valorar, para evaluar esta situación que ha pasado, el martillazo o la torcedura de pie o lo que esa información de sensores de peligro que ha llegado. Vale, entonces, este esquemita para ver. La información del exterior, la mecánica, la térmica, la química, llega a mi cerebro. Vamos a poner un ejemplo con una torcedura de tobillo. Yo me tuerzo el tobillo y esa información de estiramiento mecánico llega a mi cerebro. Ya entonces van a empezar a actuar otras áreas de mi cerebro que quieren opinar sobre esa torcedura de tobillo. Van a empezar a opinar las experiencias previas que tengo almacenadas en mi tobillo, si me he torcido el tobillo alguna vez, por no mía, sino si mi hermana se torció el tobillo. Va a empezar a opinar el miedo al dolor que yo tenga, la cultura donde vivo, el contexto, mañana me iba de vacaciones, igual me duele más, las creencias que yo tenga sobre cómo se puede curar mejor o peor el esguince del tobillo, el entorno social, la memoria, las expectativas. Hay un montón de áreas en mi cerebro que van a evaluar esa situación, esa información mecánica que ha entrado. Si todas esas áreas del cerebro llegan a la conclusión que es una situación amenazante, que es una situación peligrosa para mí, entonces me pondrán dolor y tendré mucho dolor en esa zona. Si mi cerebro llega a la conclusión de que no es una situación amenazante, entonces no pondrá dolor. Por volver un poco al ejemplo anterior, con el mozo de San Fermines, la herida de este mozo en ese momento para su cerebro no era relevante, porque era más relevante salir de allí corriendo. Así que valoró que no ponía dolor. Esto lo decide el mozo de los Sanfermines, lo piensa, ay, me he hecho una herida, tengo que valorar. No, esto lo decide el cerebro, él solito, de forma inconsciente, ¿vale? Porque estamos muy acostumbrados a asociar que el cerebro somos nosotros, pero no es Paula la que hace todo este proceso de es una amenaza, esto no me ha pasado, no, es mi cerebro como órgano el que lo hace, ¿vale? No, lo mismo que mis pulmones ahora me están permitiendo respirar para poder hablar con vosotros y mis riñones están trabajando también mientras estoy aquí, mi cerebro también trabaja todo el rato de forma inconsciente para evaluar esta situación. Bueno, entonces veríamos que el dolor no es tanto una sensación, algo que llega directamente a mi cerebro, sino que ya no llega, sino que sale, es una percepción, ha pasado como un proceso, ¿no? Y me gustaría que me dijerais ahora cómo veis las rayas horizontales de esta imagen que tenéis delante. ¿Torcidas? ¿Todos? ¿Veis? ¿No? Hacen como una ola. Bueno, pues, las de arriba no, y la de abajo tampoco. Están derechas, ¿eh? Sí, están derechas. A veces el cerebro nos engaña. En algunas ocasiones el cerebro nos engaña. Eso sucede un poco
en el dolor crónico. Hay una frase muy buena de Arturo Goicoechea que dice que en el dolor crónico tenemos una persona con un cuerpo razonablemente sano, gestionado por un cerebro equivocado. Vuelvo a decir que no es Pedro quien se equivoca, ni María, ni Jesús, ni Susana, es el cerebro como órgano el que evalúa de una forma no correcta. Por poner otro ejemplo que nos haga un poco ver cómo funciona esto, veríamos que si yo estoy tranquilamente viendo la televisión y entra un gato en mi casa, y tengo gato, claro, pues seguiré viendo tranquilamente la televisión. Pero si entra un gato, si entra un gato y lo que veo es esto, mi reacción también será distinta, mi reacción será esto, ¿vale? Bueno, pues por resumir un poquito, insisto en que todo se produce a nivel inconsciente, que no somos cada uno de nosotros los que generamos estas situaciones, porque si fuera consciente sería mucho más fácil. Hasta ahora he generado, ahora he decidido quitarme el dolor y sería mucho más fácil, ¿verdad? Y no, todo se produce a nivel inconsciente. Solo acabo aquí ya con las 4 ideas de lo que os he contado. Vemos el dolor ahora como una percepción. El dolor no es igual al daño, pero el dolor es real. Siempre el dolor es real y además ahora lo podemos ver con las pruebas de neuroimagen. Ahora se puede ver las áreas del cerebro que se encienden cuando una persona tiene dolor. Y que en algunas ocasiones el cerebro se equivoca. Como dicen los ingleses, pain is in the brain, y no brain, no pain. Sin cerebro no hay dolor. Bueno, y ahora... Bueno, pues buenas tardes. No sé si se funciona, no se me oye. Muchísimas gracias a todos y todas vosotras. Gracias por estar aquí. Veo que hay muchas personas con las que he interactuado, que me han ayudado que son mis pacientes, que son conocidos y conocidas y que me han ayudado a mi cerebro y me han ayudado también a seguir con este tema, a buscar respuestas a sus cosas. Así que muchas gracias. Estamos aquí y nuestros cerebros están interactuando. Verás cómo lo vamos entendiendo. Bueno, la historia, como muy bien nos ha dicho Paula, empieza con este señor, con René Descartes, que nos dice eso, que el dolor era una entrada, ¿no? También nos dijo cosas muy importantes, y sobre todo es un filósofo que ha tenido mucho peso. Por eso la historia siempre es bueno repasarla, ¿no? Para saber que estamos aquí porque han sucedido cosas antes que han creado nuestro mundo. Entonces, René Descartes decía que éramos mente y cuerpo. Por lo tanto, había enfermedades del cuerpo y enfermedades de la mente. Y esa historia nos ha llevado a pensar que tengo una enfermedad del cuerpo y eso está muy bien, tengo una enfermedad de la mente y eso está muy mal. La realidad, ¿cuál es? Que el cerebro está regulándolo todo, incluida la mente, que es un producto del cerebro, y por lo tanto todas las enfermedades son psicosomáticas. Así que, señoras de aquí, cuando ustedes digan que su dolor es psicosomático, a los caballeros se lo decimos menos, no se preocupen. Todas las enfermedades son psicosomáticas, todas tienen una relación entre el cuerpo y la psique, porque somos todo junto. Descartes decía eso. En su mismo siglo, una oportunidad después, el amigo Spinoza decía ya otras cosas, él ya consideraba otras cosas. Pero bueno, hemos llegado al siglo XX y sobre todo al XXI. Os pongo estos 4, porque 5, porque bueno, pues yo he leído más de ellos y me parecen más interesantes, sobre todo Hannah y Antonio Damasio.
Damasio, son neurocientíficos que nos hablan ahora de todo lo que nos ha explicado Paula. Nos dicen que el cerebro es un órgano probabilístico, es decir, que continuamente está chequeando, como la fábrica que decía Paula, y está decidiendo cosas, ¿no? Pero lo hace por probabilidad, y para que lo sepáis, es muy malo. En nuestro cerebro es verdad que está diseñado para defendernos y para chequear las amenazas y tal, pero en cuanto a la cosa estadística se maneja fatal y se equivoca muchísimas veces. Y es más, o sea, personas con altos estudios en estadística les hacen las preguntas, o sea, les preguntan sobre cosas y contestan igual que hacemos nosotros. O sea, ese conocimiento todavía no está incorporado al cerebro. Esperemos que siga desarrollando, porque lo que también es verdad es que nuestro cerebro no es especial, es más complejo, pero venimos de una larga escala evolutiva, desde el último bichito hasta nosotros hemos ido complicando ese cerebro. Pero no es el nuestro especial, es un poquito más complicado. ¿Cómo está formado? Pues aquí tenemos, por estos bichos que parecen árboles, que son neuronas. Neuronas que tenemos unos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y cada una de esas neuronas puede hacer 10.000 sinapsis. O sea, se puede tener 10.000 amigos cada neurona. Y se conectan entre ellas para establecer. Esto sería, no sé si sería ya de la sí, ¿no? Esto sería una red de neuronas, y estas neuronas se complican más formando mapas. Un poco, esta es la realidad, ¿verdad? Este es nuestro Burgos, este es el plano de Burgos. Pues en el cerebro se asentaría como un plano, por eso les llaman mapas, y estos mapas son los que van recogiendo todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. O sea, tanto corporal, por decirlo de alguna manera, como en la mente. Todo lo que nos pasa, y lo consciente y lo inconsciente. Como muy bien ha dicho Paula, la mayor parte de nuestro cerebro trabaja como nuestro estómago, indistintamente de lo que nosotros queramos contarle. Él va acumulando información, es un gran libro acumulando memorias. Ahora mismo las memorias, igual ahora mismo ya es un poco más, pero bueno, en lo último que yo he leído, tenemos una memoria filogenética, que sería aquello que hemos ido acumulando como especie. Hay muchas cosas que están archivadas, por ejemplo, el miedo a las culebras, a las culebras. Ese miedo es un miedo que prácticamente lo tiene todo el mundo al nacer, porque es una memoria filogenética. Luego hay memorias a corto plazo, que son, por ejemplo, las que nos permiten hacer las operaciones matemáticas, y a largo plazo, que son las que se asientan. ¿Y cómo se asientan estas memorias a largo plazo? Porque esas conexiones que hacen nuestras neuronas, cuando repetimos y repetimos y repetimos, se van consolidando y al final quedan como memorias a largo plazo. Por eso, cuando una cosa es negativa, si la repetimos, o sea, si no nos ha servido, y la repetimos, y la repetimos, y la repetimos, se nos consolida en la memoria y se nos va a quedar ahí para molestarnos el resto del tiempo. Todo ese diagrama de conexiones es lo que han dado en llamar el conectoma, que yo he querido representar aquí. Este conectoma comienza a estudiarse en el 2010, es un proyecto como fue el genoma. Y fijaros, es un proyecto que les va a llevar años, seguramente nosotros no veremos el conectoma, ninguno de los que estamos aquí, por jóvenes que seáis. Porque este es el diagrama de las conexiones de la mosca de la fruta, que es nada, diminuta, que además la pobre siempre la utilizamos para estudios de estos, para el genoma, para los cromosomas. Bueno, pues su conectoma ha costado 1.700 horas con los magníficos ordenadores que tenemos ahora, para hacernos una idea. Bueno, recordando lo que ha dicho Paula, yo voy a hacer hincapié en esta parte, que tiene que ver con las memorias, pero recordando un poco todo el asunto. Decíamos entonces que indistintamente de los estímulos que haya periféricos, ¿no? Es decir, indistintamente de que haya una quemadura o una presión importante o una transformación química, todo eso se traduce
o en impulsos eléctricos que conducen a través de los palos esos de las neuronas, del tronco de la neurona, del axón que llamamos, se conducen a través de ahí, o como impulsos eléctricos o como transformaciones químicas, como hormonas, ¿no? Como sustancias. Bueno, pues indistintamente de eso, que lleve esos estímulos, que ya en la médula hay situaciones en la médula espinal, que se estaría por dentro de nuestra columna vertebral, ya hay digamos, situaciones que lo amplifican, que pueden amplificar esas señales o que pueden disminuirlas. Bueno, pues indistintamente a todo eso, ya cuando llegamos al cerebro, nos vamos a enfrentar con las memorias. La mayor parte de las memorias, como hemos dicho, van a ser inconscientes. Esas memorias se han formado, que lo ha dicho ya Paula, con el aprendizaje, con las creencias, con los pensamientos, con las emociones, con toda la información que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, si tenemos una atención o no la tenemos, con las expectativas nuestras o de los demás, todo eso va condicionando y según eso el cerebro decide, él rapidísimamente, porque además lo hace muy rápido, decide si esos estímulos que le llegan tienen la amenaza suficiente para decidir poner una serie de síntomas. Si decide poner respuesta, la respuesta va a ser motora, va a ser a través de los nervios, vamos a salir corriendo o vamos a quedar allí anonadados, va a poner en marcha el sistema endocrino, el sistema inmunitario y el sistema nervioso. En concreto, en lo que ahora vamos a llamar, porque esto avanza rápido, entonces ya no, nosotras trabajamos fundamentalmente con fibromialgia y fatiga crónica, pero dentro digamos que están dentro de algo mayor que llaman los síndromes de sensibilización central, que reflejan un poco esto, qué le ha pasado al cerebro que se ha sensibilizado. Luego ya os contaré por qué se puede estar sensibilizando nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si se ha sensibilizado, va a poner la serie de respuestas. Fundamentalmente, el sistema simpático. El sistema simpático es estupendo, es el que se nos pone cuando estamos en alerta, pero cuando se mantiene, pues todos sabemos, ya no puedo más, ¿no? O sea, yo qué sé, tengo miedo, pero ya llega un momento que ya no puedo más, ¿no? Porque ese sistema simpático ya, o sea, me agota, me llega al extremo. Además, y por lo tanto va a poner toda una serie de síntomas, ¿no? Que vemos ahí. Entre ellos el dolor, pero también el picor, el cansancio, muchos síntomas. Todos estos síntomas los exploramos a la hora de diagnosticar estos síndromes. Y cuando uno siente todo eso, ¿cómo se siente? Pues enferma, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir? Me duele por todos los lados, estoy cansada, tengo la boca seca, me mareo, tengo sensación de mareo, voy al váter 28 veces, todas estas cosas, ¿cómo estoy? Enferma, ¿no? Entonces, ese sentirse enfermo genera nuevas emociones y esas nuevas emociones vuelven a las memorias y entramos en el círculo vicioso del cual pues, queremos enseñaros a salir. Esta sería la representación de la neuroetiqueta del dolor, es lo que Paula ha dicho antes. Todos los campos, en realidad esto es una resonancia magnética funcional que se ha hecho en una persona que ha dicho tengo dolor. Entonces, han valorado qué áreas de su cerebro están activadas. Entonces, cuando hay dolor, estas áreas están activadas, no se violenta, porque cuando no tiene dolor, esas áreas no están activadas, no aparecen activadas. Así que ahora, cuando os digan que os lo inventáis, les decís que no. Hemos dicho que todo eso era lo que actuaba, ¿no? Las experiencias previas, las experiencias actuales, las propias, las ajenas. ¿Las experiencias ajenas también? Pues sí, las experiencias ajenas también. Porque tenemos unas neuronas que llamamos las neuronas espejo que nos permiten tener empatía con los demás. Es decir, cuando alguien está triste, yo soy capaz de entender y mi cuerpo se coloca en la misma posición de tristeza. O sea, es decir, me está diciendo que está triste y seguramente pondrá cara de tristeza y yo le acompaño en esa cara de tristeza. No me pongo allá a bailar mientras me dice que está triste. Y lo hace mi cuerpo solo, no le tengo yo que decir, pon cara de tristeza, bonito. No, lo hace solo. Y es gracias a las neuronas de espejo. Y eso también se archiva, eso también se archiva. Se va archivando todo. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Este sería un sujeto que no, o una sujeta, no sé, no lo explicaba en el ensayo, si era hombre o mujer. No tiene fibromialgia y entonces le hacen, y la persona de abajo sí, le hacen una presión de aproximadamente 4 kilogramos
Y bueno, hay algún área por ahí, ¿no?, que veis que sí que está encendida. En la persona que padece este síndrome de sensibilización central aparecen todas estas áreas activadas, ¿no? Luego existe una hiperexcitación, ¿no?, aparece ahí mucho más excitado. ¿Qué decíamos? Que también lo ha comentado Paula. Decíamos entonces que los síndromes de sensibilización central son un error evaluativo del cerebro, es decir, el cerebro está en permanente estado de alerta, está hipervigilante, está muy hipervigilante y cualquier cosa le parece que es una amenaza. Es decir, es como el vigilante de la fábrica de Paula, que está chequeándolo todo, pero de repente un día le robaron y le cayó una bronca, o le cambiaron el sueldo, o le mandaron a casa una temporada, en fin, lo que fuera, y ahora cada vez que oye algo, ya sea el ruido de las hojas contra la ventana, sale inmediatamente a verlo. Su cerebro está hipervigilante. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Estas circunstancias son las que van a hacer que ese cerebro esté en estado de alerta. Siguiendo a nuestro amigo Arturo Goicoechea, decimos por tanto que los síndromes de sensibilización central son un error de evaluación cerebral que origina un estado de alerta mantenido. Está promovido por la cultura, y aquí no voy a entrar yo, más fuerte, por la información alarmista, por la copia de modelos y las creencias erróneas sobre el propio organismo. Vale. Entonces, ¿qué factores creemos que intervienen en esa alerta? Pues en primer lugar, la cultura alarmista en la que vivimos, ¿no? Vivimos en una cultura que confunde medicina, que confunde prevención con enfermedad y que confunde factor de riesgo con enfermedad. Todos seguramente aquí, sobre todo los que tenéis el colesterol alto, pensáis, estoy enfermo del colesterol. No, el colesterol es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir eso de un factor de riesgo? Pues quiere decir que en el peor de los casos, que esto también está por demostrar, porque tened en cuenta que las empresas farmacéuticas tienen mucha fuerza y que tienen tanta fuerza que y les gusta vender sus fármacos. Entonces muchas veces nos llevan a situaciones, ¿verdad?, un poquito exageradas. Pero en cualquier caso, vamos a decir que sí, es un factor de riesgo. Un factor de riesgo significa que me puede suceder con más probabilidad eso. Es decir, si yo no cojo nunca el avión, es muy difícil, no, imposible, que tenga un accidente de avión. Si lo cojo varias veces, es poco, bueno, los accidentes de avión son poco probables, pero bueno, es poco probable, si es poco, que me suceda. Si lo cojo todos los días, es más probable. Pero, ¿estamos seguros de que yo voy a morir de un accidente de avión? Espero que no. Evidentemente no. O sea, sería un factor de riesgo, pero no sería que va a suceder, ¿no? Pues esto mismo pasa con el colesterol. Y sin embargo, lo tratamos como si fuera una enfermedad. Al mismo tiempo, también confundimos los cambios de las estructuras corporales debidos al paso del tiempo, al envejecimiento, los confundimos con enfermedad. De tal forma que hoy por hoy ni las canas ni las arrugas las consideramos enfermedad, todo es cuestión de tiempo. Cuando haya un fármaco que te las ponga oscuras, pues a lo mejor lo empezamos a considerar enfermedad, Bueno, pues lo mismo viene pasando con las alteraciones que aparecen en las radiografías. Una persona de 60 años, incluso antes, no aparecen en sus radiografías cosas, a lo mejor los huesos están un poco más claros, a lo mejor hay una pequeña hernia, pero eso que la persona que hizo un estudio a lo largo del tiempo con personas con dolor y sin dolor, pues se vio que no se asocia al dolor. O sea, que hay personas que tienen esas modificaciones y que no se asocian al dolor. Es más, yo os doy fe. Hace unos años tenía un problema pulmonar, me hizo una radiografía de tórax y me dijo la técnica que me la hizo: a ver, Pilar, venga, mira tu radiografía, que luego si no lo ves claro nos la mandamos al radiólogo. Y le digo, hombre, pero por la mía, no me pongas esta de persona mayor. Me dijo, mira bonita, ya eres una persona mayor y esa es tu radiografía. ¿Por qué decía yo eso? Porque ya tenía piquitos y cositas de esas. ¿Me dolía algo? No, me sigue sin doler afortunadamente. Pero ya las tenía. O sea que me parecía que no, ¿verdad? Me parecía que no, que tenía por qué pasar.
Vale, también confundimos muchas veces los procesos de la vida que son normales con la enfermedad, y eso también nos alarma, ¿no? Por ejemplo, se acaba de morir algún familiar importante, sobre todo o alguna persona muy importante, incluso un animal para nosotros muy importante, y estamos tristes, no nos sentimos bien, a lo mejor no tenemos ganas de hacer muchas cosas, e inmediatamente ya es depresión, ¿eh? Y como es depresión, pues ya inmediatamente hay que tratarlo. Pues no. Es lógico y natural que a lo largo de la vida tengamos momentos muy alegres y momentos tristes. Y sobre todo, según va pasando el tiempo, como vamos acumulando pérdidas, pues vamos a tener bastantes más momentos tristes que tendremos que aceptar como procesos normales de la vida. Lo mismo pasa con los tratamientos. Si yo digo aquí, tengo un tratamiento, pues seguramente pensaréis que estoy tomando una pastilla, pero es que los tratamientos pueden ser cambiar el estilo de vida, que nos cuesta más y que no nos gusta, que nos cuesta a todos, pero puede ser el tratamiento, y es uno de los más efectivos para lo que estamos hablando, sería cambiar los estilos de vida. Y muchas veces también pensamos que aquello que me hacen, pues por ejemplo, mira, me duele la rodilla, pues oye, pues que me hagan, ¿no? Que me den masajes, que me pongan esto, que me pongan lo otro, y no tomamos las riendas y hacemos, por ejemplo, el ejercicio de esa rodilla, que es seguramente, vamos, que está más que demostrado. Esto sí que tiene evidencia. En medicina, las evidencias son A, B, C y así, hasta la, bueno, generalmente A, C y D. Entonces, la evidencia A es la A, pues realmente, en los síndromes que estamos tratando, evidencia A tiene la pedagogía, es decir, el conocimiento, es decir, lo que nos estamos contando, y el ejercicio. Son las dos cosas que tienen más evidencia. Conocer lo que me pasa, conocer dónde me pasa, por qué. Eso, y en el caso de la fibromialgia y de la fatiga crónica, el ejercicio. Y yo creo que las personas que sí que hacemos ejercicio, aunque nos cueste, sabemos que muchas veces estás en casa y dices, pero ¿cómo voy a ir? Pues es que estoy muerta. Ahora, con el frío que hace, y además tengo que ir caminando, no sé. Vas y cuando sales, has hecho ejercicio, es verdad, te has cansado allí, pero sales y estás más descansado, estás mejor. Y eso tiene también una base aquí, en el cuerpo, y en el cerebro. Y es que segregamos endorfinas, segregamos analgésicos internos. Es como si tomáramos morfina, pero la hemos segregado nosotros. Vale, y otra de las cosas que pensamos también es que los diagnósticos solamente se pueden hacer con la tecnología punta. O sea que si un médico de cabecera te hace un diagnóstico sin haberte hecho 27 pruebas, eso como que no. Tienes que tener una larga lista de pruebas, y con esa larga lista de pruebas, pues oye, a lo mejor, ¿qué ocurre? Esto ocurre un poco como se ha dicho toda la vida, ¿no? Un médico diagnostica, dos te complican la vida y el tercero pues ya te lleva para allá. Entonces, cuanto más visitemos, pues vamos a acumular. El efecto nocebo del lenguaje, nocebo y también el efecto placebo. Las personas que habéis tenido la mala suerte de tener que acudir a muchos especialistas y haber tenido mucha relación con el sistema, sabéis que a veces la forma de explicar las cosas pues digamos que nos crea más alarma, ¿no? O sea, si yo en lugar de explicar, pues mira, esto se debe a algo, yo qué sé, pues por ejemplo con el tema del colesterol, bueno, pues mira, esto es un factor de riesgo, tienes más probabilidad, pero el resto de cosas tienes bien o tal, digo, fatal, te puede dar un infarto cualquier día. Pues evidentemente como te sales de allí, sería un efecto nocebo del lenguaje. ¿Y esto cómo se ha comprobado? Pues Kahneman, que es otro de, mira, no lo he puesto en la foto, pero es otro de los neurocientíficos interesantes. En realidad le han dado un Nobel de Economía. Pero tiene un libro muy interesante que es Pensar rápido, pensar despacio, y en él cuenta este experimento, por ejemplo, que me parece muy apropiado para esto. Cogió a sus alumnos y les dijo, mirad, vais a ir a un aula y os voy a contar una serie de cosas. Vais a caminar por el pasillo ese hasta el final, unos 300 metros más o menos, y vais a ir a la última aula y allí os voy a contar otras cosas, ¿no? Y luego ya volvéis a la primera aula.
Pues nada, los alumnos se fueron allí los que quisieron participar en la experimentación, se fueron a la primera aula y allí les empezó a decir, pues, felicidad, salud, alegría, en fin, de estas palabras, ¿no?, que a todos nos ponen bien. De ahí salieron y se fueron a la segunda aula, a los 300 metros, y en la segunda aula pues, les empezó a decir enfermedad, catástrofe, accidente, muerte, tal, y volvieron a la otra aula. El experimento consistía en ver cuánto tiempo tardaban en recorrer los 300 metros. Pues después de las palabras malas, de las palabras estas nocivas, casi el doble. Para que os hagáis una idea lo que modifica. Solamente la actitud de caminar, o sea, no nada más. Pero además de los efectos, por supuesto, todos sabemos que cuando el médico o la médica te acompaña, te da palabras de esperanza, pues evidentemente ahí sería un efecto placebo y empezaría el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Que es lo que decía Paula. Hasta casi un tercio de las personas sienten que no están bien atendidas, que no están bien tratadas, ¿no? Fijaros, es bastante, es como para que reflexionemos. Después están los efectos nocebo y placebo de los fármacos. Los fármacos que se emplean, y hay estudios que nos dicen que se emplean más en las mujeres, o sea que las mujeres tomamos más psicofármacos que los hombres ante estos procesos, y estos fármacos, estos psicofármacos tranquilizantes y demás, tienen mayor efecto en nosotras, tienen mayores efectos secundarios, por lo tanto nos suele convenir darlas a menor dosis. Pues estos efectos nocivos, además, muchas veces digamos que son similares a los efectos que producen en sí las enfermedades, porque producen cansancio, producen alteraciones digestivas, entonces muchas veces a lo uno se suma al otro, sabiendo además que el mejor fármaco, el recomendado, que esto ya lo dice la industria farmacéutica, que no es que lo haya investigado yo, el mejor que ellos venden como mejor, la evidencia es B, o sea que la evidencia ya no es A, como en el otro caso. Pero es que además todos los fármacos tienen un 30% de efecto placebo. Esto lo han estudiado los americanos, que les gusta cuantificarlo todo mucho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? También con otro experimentito. Quiere decir que con la expectativa, ¿os acordáis del diagrama, las expectativas que tenemos ante las cosas? Con la expectativa del fármaco ya se me mejoran los síntomas. Y esto se comprobó también con una serie de personas. Le dijeron, mira, pues vamos a poner una guía y por la guía os vamos a poner un analgésico. Las personas tenían dolor y el analgésico estaba ahí puesto, pero lo que les iban diciendo era, si te lo pongo, no te lo pongo. Y el analgésico pasaba de continuo, ¿no? Y según le decían, si te lo pongo, decía, sí, oye, esto va mucho mejor, no te lo pongo. Pues claro, es que me noto peor, claro, esto no va bien. Y era, continuamente estaba pasando el fármaco, no había variado, pero variaba la expectativa. Bien, pues aparte del efecto placebo y nocebo de los fármacos, está en estos casos y en general el exceso de información. Sobrecargamos el cerebro en nuestra época. Tenemos demasiado internet, demasiadas opiniones, demasiado. Y además son contradictorias. En el caso que nos ocupa de los síndromes de sensibilización central, simplemente mirando lo que había sobre pronóstico, me quedaba alucinada. Hay gente que dice, no, se curan a los 10 años, se han curado todas. Digo, vaya, pues algunas las dan incapacidades. Si se curan, ¿verdad? Espero que se las den después de los 10 años, porque vamos. Y hay otras informaciones que dicen, no. Acabarán en una silla de ruedas. Nuestra experiencia, afortunadamente, esto os lo cuento, no quiero hacer ni efecto placebo ni efecto nocebo, os lo cuento porque también os voy a contar lo que nosotras hacemos y los resultados que tenemos. Luego, todo esto es mentira. Son pues, experimentos en el mejor de los casos o comunicaciones o publicaciones en el mejor de los casos sesgadas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Y luego dejo el último punto porque me parece, a ver, son en general, ¿no? Y la fibromialgia en particular,
porque la fibromialgia en estos momentos está afectando al 2,4% de la población española, es mucho. Y de ese 2,4%, aproximadamente 6 veces más, aunque hay publicaciones, que os lo digo, pues que depende, ¿no? Hay publicaciones que dicen que hasta 10 veces más en las mujeres. Entonces, algo que ha crecido tanto, algo que digamos, está desbordando, tiene que tener un aquel, ¿no? Tiene que tener un porqué. Si hemos mirado los músculos, los huesos, los nervios, si hemos mirado todas las estructuras somáticas del cuerpo, nos queda mirar el cerebro. Por eso lo que estamos haciendo es mirar el cerebro. Y en el cerebro influye lo cultural, lo social, influyen todos estos modelos de vida. ¿Y qué nos pasa a las mujeres? ¿Por qué es más frecuente en nosotras? Pues porque vivimos en unas relaciones jerárquicas, en unas relaciones de desigualdad. Y claro, eso nos afecta. Por ejemplo, en el tema de cuidados. Antropológicamente y culturalmente, la mujer es la cuidadora. No quiere decir solo que haga cuidados, es decir, que cuide, que cocine, no, porque las cocineras también cocinan. No es eso, es que integrado llevamos esa obligación. Entonces, esa obligación integrada hace que nos sintamos responsables de esa obligación. Y evidentemente hace que si no la hacemos o no la podemos hacer todo lo bien que queramos, se nos originen las emociones aquellas de culpa, de frustración y demás. Pero es que además, con respecto a nosotras, hay muchos prejuicios en el propio sistema sanitario, de algunos seguramente que participamos todos, ¿no? Y es que en nuestra narrativa, por lo que sea, seguramente por la socialización, nuestra narrativa, es decir, cómo contamos las cosas, es amplio, nos da, pues mira, me pasa, lo asocio con no sé qué, subí por la mañana, me encontré con la vecina, no sé qué, ¿y qué le pasa al profesional que está escuchando? Pues acordaros, ¿no?, que ahora está muy en el candelero. Tenemos un sistema sanitario que nos ofrece, cuando te lo peleas, 7 minutos por paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, vale, al primer paciente pues le das 10, bueno, al segundo pues 8, al tercero pues 7 y ya no puede más porque si no acumulamos demoras. Eso más el cansancio del profesional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos con ese prejuicio? Ya están aquí, vienen mucho, ocupan mucho tiempo, nos dan mucho discurso, pero es que la narrativa es importante, en este caso es muy importante, porque esa narrativa de vida es la que ha alarmado ese cerebro. Entonces es muy importante escuchar esa narrativa. Es tan fundamental para la resolución de la paciente como para el entendimiento del profesional. Pero es que además a las mujeres nos ocurren muchos más acontecimientos alarmantes. De aquí, o sea, 1 de cada 3 va a tener algún acontecimiento de acoso, abuso, violación. Aquí estamos muchas. Contad, porque 1 de cada 3 le va a pasar. Entonces está que te pase y está con el miedo que te han inculcado a que te pueda pasar. O sea, están las dos cosas. No es lo mismo vivir sin eso, y además es muy curioso, ¿no?, porque frente a esta realidad que ocurre, frente a estas agresiones, les contamos a las niñas, mira, ten cuidado, no vayas por sitios oscuros, ten cuidado con la ropa, no tal, no cual. Y sin embargo, a los agresores no les decimos nada. Cuando, pasando lo que pasa, sin entrar en disquisiciones, deberíamos contar al sujeto, a los que lo hacen, digamos, ¿no?, les tendríamos que educar desde pequeños para que eso no ocurriera, ¿no? Es decir, tienes que respetar, no sé qué, porque claro, si yo tengo miedo a que me agreda un león porque se ha salido por ahí, pues es evidente que nadie se va a sentar con el león y va a decir, mira, león, no tienes que morder a esta persona, pero es que no es el caso, la otra es otra persona capaz de entenderlo, y que seguramente si lo hiciéramos, pues no ocurriría de esa manera. Además tenemos un exceso de trabajo. Ahora el porcentaje de mujeres que trabajan fuera y dentro es bastante importante. Entonces, ese exceso de trabajo hace que tengamos ausencia de descansos, sobre todo de ausencias de actividades propias, es decir, de cosas que nos gratifiquen. Porque es que el trabajo del hogar
el trabajo de los cuidados es fundamental, es muy importante, es lo que sujeta la vida, pero es reiterativo, poco gratificante. Antes de que termines de ordenar ya está desordenado, antes de que termines de limpiar ya está sucio. Es un trabajo que no es gratificante, pero además de no ser gratificante, que hay muchos que no son gratificantes en la vida, no está pagado, no está reconocido. O sea, ni está reconocido monetariamente, ni siquiera está reconocido. Podría estar reconocido de alguna manera, pero no lo está. O sea es como algo que está ahí, que nos viene bien, ¿no? Que le viene bien a este sistema en el que nos movemos y ya está, ¿no? Pues ya está, pues es así y ya está, y que siga siéndolo, que siga. No vaya a ser que esto ellas lo quieran cambiar y entonces a ver luego lo que hacemos. Todo esto, cuando no cumplimos, porque hay mujeres que deciden no cumplirlo, pues sienten culpabilidad, no se sienten muy bien, sienten que no lo están haciendo bien, pueden sentirse enfadadas o pueden sentirse frustradas, y lo mismo ocurre con todas esas sensaciones que se le originan en el trato con el sistema sanitario. Vamos a ver un pequeño vídeo para la reflexión y para la distensión, y yo sigo bebiendo agua, que tengo la boca con esto bajo. Yo te digo, es que mi mujer, ¿qué me pasa conmigo? Mi mujer le pasa una cosa. Mi mujer no es que quiera que yo friegue, ni que yo limpie, ni que vaya a por la compra, no quiere que yo lo haga, es que quiere que salga de mí. O sea, de esto yo me digo. A mí con 9 años me pasaba igual. Yo tenía unas peleas con mi madre porque se enfadaba. Yo le decía, mamá, ¿pero por qué te enfadas? Tú dime, mira, ordénate el armario. Tú dime, mira, límpiate los zapatos. Y claro, ella me decía, pero vamos a ver. Si los zapatos están sucios, se limpian solos. Si el armario lo dejas todo desordenado, todo lo que he planchado, se arruga. Pero es que esto te lo tengo que decir. Pues fijaros, yo me lo decía con 9 años. Y este sujeto se lo dice con una edad en la que sí que puede vivir en pareja. O sea, no sé, algo pasa, ¿no? Algo pasa aquí. Aunque nos haga gracia, no sé si nos tendría que hacer gracia o nos tendríamos que poner a llorar. Por si es muy frecuente, que a lo mejor no, a lo mejor es solamente este chico. Ya terminamos. Bueno, esta es una tesis doctoral de esta mujer que me ha parecido muy interesante, lo divide en 4 partes. Entonces dice que las mujeres tienen más dificultades para el reconocimiento de la incapacidad laboral, que ven subestimados sus síntomas, que son etiquetadas más rápidamente de la causa psicosomática y que reciben más fármacos psicoactivos que los hombres ante los mismos síntomas, ¿no? Vale, pues las propuestas para las terapias. Muy rápido. Vale. Esto es lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que ese cerebro tenga ya otras conexiones, para que no se alarme. Entonces, damos conocimiento para que las personas entiendan su cuerpo, entiendan lo que les pasa y a través de ese entendimiento, y además es que lo mismo que se puso inconsciente, vemos que se va poniendo inconsciente de la otra manera. Nos pasa a nosotras, que además Paula lo suele decir, dice, ya me ha caído otra pieza del Tetris, porque con el tiempo vas entendiendo más cosas, ¿no? Por eso es un viaje muy apasionante. Nosotras le decimos siempre a las mujeres del grupo, las que estéis aquí ya lo habéis oído miles de veces, subiros al tren, vamos en el tren, vamos descubriendo cosas, ¿no? Y según las vamos viendo se van archivando. Algunas nos servirán, algunas les servirán en la primera estación, otras necesitarán, pues yo qué sé, llegar hasta Sevilla. No importa, pero vamos acumulando todo eso que acumuló el cerebro, lo vamos desconectando y lo vamos conectando de otra manera. La siguiente pata es el ejercicio. Generalmente el dolor que nos hace, pues estar quietos, de tal forma que nos vamos desacondicionando. Y entonces aparecen esas cosas que de vez en cuando se publican. Que hemos encontrado que la fibromialgia, la proteína piticlin, le pasa a no sé qué. Vale, eso es por el desacondicionamiento. Eso es a resultas de lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo, que es normal, es que si me duele una cosa, me duele una zona, no la mueva. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que al no moverla, mi cerebro lo va olvidando. Yo os puedo contar mi experiencia del dedo. He llevado 21 días una fibulita en el dedo. Pues ahora no veis el miedo que tengo para moverlo. De hecho, lo he traído, ya no necesito la férula, pero lo he traído un poco sujeto para por si acaso. O sea, 21 días solo. Imaginaros esto tiempo.
Entonces, ¿qué les pedimos a las pacientes que hagan con nosotras en esos grupos? Que no las llamamos ni siquiera pacientes, que decimos eso, aprendientes, ¿no? Están aprendiendo. Pues que hagan ejercicios conscientes, es decir, que no vale, estoy haciendo ejercicio pues estoy viendo la televisión y además estoy pensando si tengo que comprar champú y además no sé qué, no. El ejercicio consciente. Yo muevo mi mano, veo cómo muevo mi mano y son ejercicios lentos, progresivos, cada vez tienen más entidad para ir recordando los mapas del cerebro. Porque al activar todo eso que tenemos archivado en el cerebro, lo que hacemos es activar la vía que llamamos, esto es una palabrota, pero da igual, la vía de la propiocepción que compite con la otra vía de las zonas alarmantes, de las zonas de la alarma. Y desde luego, aquí, en este foro, tengo que aprovechar para deciros que tenemos que seguir luchando colectiva e individualmente para poner la vida y la salud en el centro y no los valores económicos mercantilistas. La Asociación de Fibromialgia... La Asociación de Fibromialgia de Burgos nos ha motivado para hacer todas estas cosas, o sea, para poner en marcha cosas a través de las preguntas y a través de las interpelaciones que nos hacen. Por eso queremos que aquí vosotros también nos interpeléis, porque esa es la forma de aprender, ponernos contra las cuerdas, no pasa nada, hacernos preguntas, las que no sepamos resolver, pues no pasa nada, para la próxima vez, las buscaremos e intentaremos resolverlas. Y desde las asociaciones de las mujeres, pues desde ahí hay que seguir peleando por la igualdad necesaria porque esto realmente nos afecta más a las mujeres y tiene el porqué. Y os voy a poner el último vídeo, que es esperanzador también, para que comprendamos bien cómo es la situación. Adelante. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo conocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Pues muchas gracias. Bueno, pues disponemos, a ver qué hora es. 20 minutos para opinar, para preguntar dudas, para todo lo que queráis. Es el momento. Yo un comentario nada más. A mí me da mucha rabia cuando me duele algo así, no es de una enfermedad grave, que me digan que eso es psicosomático. Da la sensación que me tratan como que lo estoy inventando yo. Y no es cierto. No, ya he dicho que psicosomático es todo, porque, o nada, porque eso quiere decir relación del cuerpo con la mente. Lo que pasa es que es una palabra de esas que tienen carga negativa, pero, o sea, es como despreciativo, pero no todo es así, o sea, le dices, pues sí, como todo, cuando eso le dices, ya, pues como todo, porque todo tiene, todo un proceso, tiene una parte en el cuerpo y otra parte en la psique, no están separados. El señor Descartes hace 3 siglos se equivocó. ¿Qué le vamos a hacer? En otras cosas no, pero en eso se equivocó. La relación con los medios. Pero has dicho que mente y cerebro es una cosa distinta. Claro, la mente es un producto del cerebro. Es la parte consciente del cerebro. Ya. No.
Perfecto. Sí. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por todas las informaciones que nos han dado. Se ha hablado de muchas cosas y se estaría aquí semanas. Yo tengo que defender un poco a Descartes porque decía, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y cuando se pensaba que el corazón era el que recibía las emociones y las cosas. Pero mira qué bien lo decía. Tiene razones que desconoce el cerebro. Luego lo hemos conocido mejor en ese sentido. Y otra cosa, se ha hablado del dolor. Yo como profesional en esto siempre hablaba del sufrimiento. Porque el sufrimiento es algo más. Cuando se ha elaborado todas esas cosas, etc. Y quiero defender sobre todo a la atención primaria, que tan maltratada está hoy, porque son los que tenían que dedicarse un poquito de más tiempo. Yo me acuerdo de compañeros de atención primaria, porque yo estaba en otros sitios, que defendían como mínimo 10 minutos y la plataforma y todas estas cosas. Y tenemos una serie de señores que ni siquiera es, y más hoy en día, ¿cómo se puede atender a 30? Y dándoles además, venga dentro de 5 días. Pues es que no es que tenga que venir el dolor, tiene que venir un sufrimiento espantoso ante todas las cosas. Nada más quería decir eso. Gracias. Sí, gracias. De hecho, a nosotras nos gusta decir, nosotras también, por supuesto, somos unas defensoras de la primaria, porque en ella trabajamos, que cuando el paciente se queda en el primer nivel asistencial, no voy a decir paciente, cuando la persona se queda en el primer nivel asistencial en la primaria, siempre se va a sentir más sano que cuando ya pasa al segundo nivel asistencial, ¿no? Siempre tenemos más percepción, y volvemos a hablar de la palabra percepción, siempre tenemos más percepción de enfermedad cuando vamos a un hospital, ¿no? O cuanto más arriba nos atienden, más sensación de que peor estamos, ¿no? Entonces vendría a ser un poco lo mismo, totalmente de acuerdo con sus palabras y bueno, pues allá adelante. Yo creo que sí, que el dolor crónico, de hecho ahí es donde nosotros lo estamos haciendo, creemos que es en la primaria donde se tiene que trabajar con los medios de la primaria, con la educación, con la promoción de la salud y con la aportación de todos estos conocimientos, como dicen Butler y Motley, explicando el dolor, ¿no? Entonces, conociendo el dolor conseguimos tener menos dolor. Sí, quería comentar que hace poco estuve también en una reunión en la que participaban asociaciones de fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica y estaban muy alarmadas, eran mujeres y bueno, hablaban eso, la mayoría eran mujeres, de que estaban empezando a haber niños y niñas que estaban sufriendo esos síndromes. Entonces, claro, ahí lo que has hablado de todos esos componentes de la memoria, igual se han reducido y lo que se está aumentando es la exposición a unos factores de riesgo como pueden ser químicos, estamos hablando de factores endocrinos, o sea, todo lo que se está dando ahora mismo, incluso electromagnéticos y una serie de componentes que ellas también estaban comentando, porque, bueno, como veis, el caso de que esos síndromes o esa fatiga crónica o esa fibromialgia está afectando a personas que no tienen esas memorias de las que estás hablando, ¿no? Nosotras lo interpretamos por la copia de modelos. Vale. La cefalea es una migraña, es algo que lleva con nosotros mucho tiempo y que toda la vida se había pensado que era una cosa genética y que se contagiaba, o sea, que las familias lo heredaban, ¿no? Hoy no se interpreta así. Arturo Goicoechea trabaja con migrañas fundamentalmente y lo que ocurre es que aprendes desde niño, que es la época de mayor aprendizaje, aprendes desde niño a una serie de cosas, o sea, copias los modelos del dolor y de la enfermedad. Y empezaría ahí, igual, sería un cerebro alarmado por copia de modelos. No digo yo
que no haya disruptores químicos y electromagnéticos. O sea, yo eso no lo niego, pero creo que esto tiene mucho peso. O sea, lo otro también, pero yo creo que esto tiene mucho peso. Es más, hay una parte de eso, de lo que comentamos, que a lo mejor también se ha dimensionado demasiado y actúa también como cultura alarmista, yo creo. La parte que se ha, digamos, ido de madre, ¿no? Sin negar desde luego que hay una influencia, eso de sus opiniones. Yo sigo queriendo saber si ya el grupo de la resonancia magnética funcional, y pues yo luego estoy obsesionada. Y si eso podría tener alguna ventaja para los estudiantes para la fibromialgia, o simplemente es una prueba más que no va a traer ningún resultado. No la hay porque eso es a nivel experimental, pero no la necesitamos. Si te has dado cuenta, yo he contado durante la cultura alarmista que una de las cosas son estas, las pruebas, y pruebas, y pruebas. Eso no hace más que alarmarnos. No tiene ningún sentido, porque el diagnóstico se hace a través de la historia clínica. Si hay una sospecha de que tengas otra cosa, te haremos una resonancia, si procede, o lo que sea, normal. La resonancia magnética funcional es simplemente de investigación. Entonces, yo no creo que la vayan a traer, ni creo que sirviera para nada, porque yo te creo. Si tú me dices que tienes dolor, yo te creo, y quiero que el resto de todos mis compañeros te crean. No quiero que tengan que recurrir a meterte en la resonancia para decirte, es verdad, tienes dolor, no me preocupes, que vamos a ir, no necesitamos esa prueba de fe. Y luego yo ahora no puedo evitar, hablando de esto, volver al tema de la defensa de la primaria. No sé qué puede costar un aparato de resonancia magnética funcional, no lo sé, pero sé que con ese dinero se pueden hacer muchísimos grupos de educación para pacientes, muchísimos que seguro que serían más eficaces. Es que son y no te iba a sacar de nada. Yo lo he hecho en el grupo, pero me he puesto a contar esa petición. Ahí había una... Sí, una pequeña pregunta. Sí. Si para el diagnóstico, una de las razones de las pruebas es resonancia magnética para la fibromialgia. No, mira, los criterios de diagnóstico de la fibromialgia son los criterios de la Sociedad Americana de Reumatología, que utilizamos, nosotras en concreto, utilizamos los del 2010. Es la historia clínica del paciente o de la paciente. La historia clínica es una serie de síntomas que se han mantenido en el tiempo, que tienen una determinada intensidad, y con eso hacemos el diagnóstico. No se necesita nada más. Si hay alguna sospecha en la exploración o en lo que el profesional haga que le sugiera otra patología, hará las pruebas que considere oportunas. Imaginaros que con la historia ritual, ¿no? En uno de los grupos nos decía una de las aprendientes, ¿no? Nos decía, pues es que claro, yo como me estáis contando esto, me salió aquí un flemón y venga a dolerme, y venga a dolerme. Y yo decía, no, venga, que este es el dolor del cerebro. A ver, si yo tengo aquí un flemón, es el dolor de la fibromialgia, ni el del síndrome, es el dolor de lo que tengo. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, el profesional, si tú le cuentas la historia, entiendo que va a decidir si te tiene que hacer X pruebas o las que sean. Pero en principio, para hacer el diagnóstico de eso, sé que la sociedad, y nosotros también, en cierta manera, creemos fundamentalmente en la alta tecnología. Todo lo que no pase porque tenga hecha... Pero eso no resuelve. Y además, las personas que lo padecen y tienen hechas 100.000 pruebas, saben que eso no les ha resuelto nada. Las cosas no van por acumular pruebas, porque eso va alarmando al señor cerebro. Va por hacer un diagnóstico correcto, y para hacer el diagnóstico correcto igual hay que hacer lo que haya que hacer, pero una vez hecho el diagnóstico correcto no es seguir acumulando pruebas, ¿vale? Esa es la impresión que nos da, ¿no? Sí, de hecho hay estudios que cuantas más pruebas de imagen tenemos, más sensación de... O sea, que es negativo hacer excesivas pruebas de imagen, es un efecto nocebo. Tenemos más... Sí. No quería para que hablase el resto de la gente, pero decía Marañón, hace
hace mucho tiempo que el mejor instrumento del médico es la silla. Siéntese usted, me siento yo, vamos a charlar. Y una fibromialgia, después de charlar en la historia, y la exploración física, si se hace bien, esa es otra, sale siempre. Ya puede después venir las resonancias, la PET y lo que queramos, que no sirven para eso para nada, para otras cosas sí. Tengo que decirlo porque es así. Espera un segundito, que es que yo sé aquí. Un segundito. Vamos a ver. A mí me cuesta mucho ir, y por supuesto a urgencias ni loca, me cuesta mucho ir al médico. Pero muchas veces creo que es por descartar, porque a lo mejor te están dando unos cólicos y dices, ya está, ya me está doliendo esto, qué exageración, como me duele, me voy a olvidar de ello, le digo a este, déjame en paz, no me duelas. Pero me vuelve a dar otro y ya dices, bueno, por si acaso voy a ir para descartar. Digo yo, si eso no es conveniente o es conveniente. Es muy difícil responderte a eso, porque claro, primero, ya me gustaría a mí que sentados, o sea, yo os digo que conozco esto, es más, os lo estoy contando, y le digo al dedo, mira, Monín, y no me hace ni puñetero caso, es decir, el cerebro funciona como le parece. Entonces, por una parte, por mucho que tú le digas, no es coger conocimientos y él solo, inconscientemente, hará lo que sea, eso para empezar. Y luego para seguir, si tú tienes una serie de síntomas que te parecen razonablemente que deben ser consultados, pues a lo mejor deben ser consultados. A priori, yo no te puedo decir que no, porque no sé los síntomas. Ir a urgencias, a mí me parece que no es adecuado, más que cuando hay una urgencia. Y eso es otra cosa que hemos perdido la lógica. Las personas que tienen más años saben con qué cosas se iba a urgencias. Y yo les podría contar con las cosas que se van ahora. O sea, eso también es otra cosa que deberíamos aprender. Con qué cosas debo ir a urgencias y con qué cosas no. Qué cosas pueden esperar y ir a la atención normal. Porque si sobrecargamos el sistema ya veis cómo anda, pues se desbarrará por todos los lados. Yo lo que he dicho es que no se debe de ir a urgencias. Ya. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Buenas tardes. Solamente recordar que desde 2013 hay un protocolo de vigilancia en atención primaria aquí en Burgos. Entonces, todos los médicos de atención primaria lo tienen. Cuando una persona va con una serie de síntomas, es aplicar el protocolo que está ahí. Está funcionando y, de hecho, pues se han hecho reuniones mensuales en la atención primaria para que ese protocolo le conozcan tanto el médico de atención primaria como la enfermera como la fisio. Entonces, que sepamos que cuando vayamos ahí a atención primaria, el médico conoce el protocolo y le tiene que poner en funcionamiento. Gracias, Laura. Yo quería hacer un par de preguntas porque me parece interesante que escuchen la respuesta. No, trampa no, porque es que no sé hasta qué punto este nuevo paradigma tiene apoyo profesional a nivel estadístico bien fuerte, o sea que si lo comparten, vamos. Y bueno, tengo entendido que el empuje fundamental viene sobre todo por vosotras, las fisios, bueno, y por los fisios, y te quería preguntar, ¿en qué centros de salud funciona un grupo de trabajo como el vuestro para la gente que quiera ir? Y si consideras tú en concreto que si el número de fisioterapeutas actual, tanto en la ciudad como en la provincia, es suficiente teniendo en cuenta la carga de trabajo que hay ahora y el tiempo que requiere este nuevo enfoque de problemas como este. Muy buena pregunta. Bueno, voy por partes. Lo primero, si el resto de los profesionales sedanos, si qué tal, si comparten el paradigma. Bueno, el paradigma lo hemos ido
vamos como el aceite que suele decir Pilar, ¿no? Extendiendo esta nueva forma. Esto que os hemos contado a vosotros, lo hemos contado nosotros en nuestros centros de salud. Está aquí Begoña también, que lo ha compartido en su centro. Y bueno, y poco a poco, claro que genera, como os ha podido generar a vosotros en algunas ocasiones, como cierto contraste, ¿no? con lo que sabemos. Pero yo creo que poco a poco vamos cambiando, poco a poco vamos consiguiendo que nuestros compañeros vayan utilizando también estas gafas. El otro día leía que los conocimientos científicos, cuando hay un nuevo descubrimiento, tarda 17 años en llegar a un conocimiento en medicina, que tarda 17 años en llegar a la práctica clínica. Entonces, bueno, pues las cosas van llegando poco a poco, pero nosotras estamos en el empeño de que esto llegue pronto. Y efectivamente esto comenzó en las unidades de fisioterapia. Nosotros empezamos hace muchos años a trabajar con grupos de pacientes con fibromialgia y lo que hemos hecho ahora es aplicar el nuevo paradigma, este nuevo enfoque, aplicarlo a los grupos. Ahora, en las 3 unidades de fisioterapia de Burgos Ciudad hay grupos de educación para pacientes con fibromialgia. Esto no quiere decir que uno llegue y entre en el grupo, porque claro, un grupo se pone en marcha y cuesta ponerlo en marcha, hay unas entrevistas individuales, dura meses, o sea que bueno, que todo lleva su tiempo, pero bueno, yo creo que hemos conseguido un gran cambio, ¿no? Y además estamos teniendo resultados que para nosotras son muy satisfactorios. Solemos comentar a veces que ya solo por una persona que ha cambiado ya ha merecido la pena el esfuerzo, porque cuando algunas de las personas que han pasado por los grupos nos cuentan el cambio, a veces son unos cambios tan estupendos, a veces tan increíbles que, bueno, yo ya solo por una persona que ha pasado por el grupo y ha mejorado, aunque solo hubiera sido una, para mí habría sido suficiente. Y claro que no estoy de acuerdo con el número de fisioterapeutas que somos. Solemos comentar también que a veces nos sentimos como los personajes estos del circo que mueven platos chinos todo el rato, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo, tenemos un acúmulo enorme de trabajo y bueno, fisioterapeutas en paro hay, así que eso no sería el problema, seguro que pueden contratar. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre métodos alternativos hacia el dolor, como puede ser, por ejemplo, la acupuntura? No conocemos muchos estudios, pero la verdad es que sí que conocemos experiencias de personas que lo han utilizado y les ha ido bien. Muchos estudios publicados yo no conozco. No, yo tampoco. Así algo que le podamos responder con evidencia, no, pero que pacientes o personas que han tenido dolor crónico y han pasado por esa terapia, por la acupuntura y han mejorado y reflejan la mejoría, sí. Por supuesto que sí. ¿Y sobre el ozono? Tampoco te puedo contestar con datos de evidencia, con algún dato con evidencia científica, lo desconozco. Mira, yo os doy las gracias porque de verdad que es novedoso el planteamiento, no desconocido, pero sí novedoso, pero me quedan 2 esperanzas de lucha para seguir luchando. Primero, la lucha por la atención primaria, porque como bien ha dicho el señor, que el sillón es el primer terapeuta o el primer medicina, y en eso en primaria no está, porque si escucharíamos a las mujeres tendríamos menos farmacología. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya que estamos en un foro feminista, lo que habéis dicho, ¿no? Seguir con, si es verdad que la memoria
el cerebro es la memoria, si fortalecemos en el empoderamiento a las mujeres, quizá los efectos de la fibromialgia, de la fatiga crónica o de otros dolores crónicos nos afecten menos, ¿no? Porque vamos luchando para que las desigualdades se vayan quitando. Por eso hacemos estas jornadas y hacemos el 8 de marzo y hacemos tantísimos días para que precisamente las mujeres no nos afecten o no tengamos estos cuidados excesivos. Bueno, y eso invito a todos y a todas a que seamos conscientes de que las mujeres y los hombres tenemos que seguir avanzando en la igualdad. Eso era. Gracias por vosotros. Bueno, pues de nuevo gracias por haber venido. Recordamos que el viernes que viene también a esta hora cerramos las jornadas de momento de Mujeres y Salud con una charla sobre sexualidad. Contaremos para ello con la sexóloga Rosa Montaña y le hemos llamado... Con mucho placer. Con mucho placer. A la siguiente.